Buenas tardes, sean todos bienvenidos al webinar de Spam Titan, ¿sí? Hoy vamos a estar viendo algunas características del mismo. Me presento ante todo, mi nombre es Iván Sousa, ¿sí? Y hoy vamos a estar hablando y repasando detalles del historial y la cuarentena de Spam Titan, ¿sí? Las diferentes opciones que tenemos en el mismo, los diferentes filtros también, y qué opciones tenemos a la hora de trabajar con nuestra cuarentena y quiénes pueden ver nuestra cuarentena, ¿sí? Así que vamos a empezar. Voy a compartir lo que es la instancia demo, ¿sí? De Spam Titan. Así que ya les aviso que esta es una instancia donde puede haber algún tipo de limitación, ya que es una instancia demo, pero va a servirnos para poder ver las características que queremos repasar hoy. Entonces vamos directo a la cuarentena, ¿sí? Vamos a arrancar por lo que son los filtros. En la cuarentena tenemos diferentes filtros para buscar correos que hayan entrado a este lugar, ¿sí? Que se hayan quedado en este lugar. Podemos hacerlo por spam, por virus, archivados, por sandbox, por adjuntos prohibidos, ¿sí? Por archivos eliminados, por spam eliminados, por correo prohibido, por virus, eh, correos que hayan quedado en la cuarentena por contenido de filtro, ¿sí? O correos que hayan quedado en la cuarentena por DMARC. Una de los montones de filtros que tiene Spantitan, de los grandes filtros que tiene Spantitan, uno de ellos son, por ejemplo, el chequeo de SPF, de KIM, DMARC, saber que estamos recibiendo el correo de un servidor certificado, un correo válido, ¿sí? Una fuente válida, y obviamente esas opciones se pueden deshabilitar o no, pero también podemos elegir que estos correos que sean desclasificados por DMARC vayan a la cuarentena, ¿sí? Entonces podríamos filtrar, ¿sí? Tenemos filtros por entrada y por salida de correos. Tenemos la valorización, ¿sí? La valorización es Spam Titan a la hora de valorar o valorizar que un correo es spam o que es un correo que no va a llegar a nosotros o que va a terminar la cuarentena, lo hace a través de una valorización. Cada punto a lo que los filtros, a lo que no vaya cumpliendo con nuestros filtros, va sumando a esa valorización, ¿sí? Entonces nosotros podemos también filtrar por la valorización. Es igual a, es menor que, es mayor que, o está entre dos valores, ¿sí? Podemos hacerlo por tema también, podemos hacerlo por quién envía el correo o por quién lo recibe, ¿sí? Por el recipiente que lo recibe o por quién envía el correo. Entonces esto también nos permite filtrar por usuario, ¿sí? Vamos a hacer, por ejemplo, de virus y aplicar. Entonces aquí en la cuarentena voy a poder ver todos los correos que han sido parados por virus, ¿sí? Que se han quedado en la cuarentena por virus. Puedo tomar decisiones rápidas, por ejemplo, seleccionar este correo y liberarlo. Esto haría que este correo llegue al destinatario, al usuario, ¿sí? Que le llegue a su casilla porque lo estamos liberando desde la cuarentena. También podemos permitirlo, ¿sí? Ahora explico la diferencia entre los dos, o borrarlo. Y los correos que están en la cuarentena, podemos abrirlos, ¿sí? Entonces, aquí estoy viendo, tengo toda la información del correo, ¿sí? Tengo los detalles primero, que serían, por ejemplo, de dónde salió, quién es el destinatario, cuál es el tema, ¿sí? El país de origen de este correo, la dirección IP del cliente, el tamaño, por qué fue parado, quién lo analizó. En este caso, SpamTTAP cuenta con dos antivirus, ¿sí? Uno es Bitdefender, el otro es Clam Antivirus. Fue parado por el mismo, infectado por virus, sí. Eh, y aquí vamos viendo lo que es las diferentes detalles de este correo, ¿sí?
Podemos ver el mensaje también, esto podemos verlo porque este correo está en cuarentena, ¿sí? Podemos ver las cabeceras también, ¿sí? Aquí en las cabeceras vamos a tener toda la información técnica de este correo, ¿sí? Eh, Vemos que estuvo infectado, podemos ver por todos los servidores, por todos los lugares que pasó este correo antes de llegar a nosotros, ¿sí? A quien le gusta analizar o necesita analizar este tipo de información, SpamTitan tiene acceso y nos permite poder analizarlas. El mensaje, ¿sí? Y vamos a poder tener también la interacción de ver su fuente, ¿sí? Aquí, por ejemplo, vimos que pasó de Kim, que pasó de Mar, ¿sí? Podemos ver todas las veces que SpamTitan fue actuando con este correo, ¿sí? Y tenemos las opciones de liberar, permitir, borrar o enviar. ¿Sí? Liberar le enviaría el mensaje a un destinatario, en este caso, quien lo va a recibir. Permitir, lo que le daría permisión a este remitente de enviarnos correos, ¿sí? Y libera el mensaje para el destinatario. O sea, permite que este remitente nos envíe correos. Borrarlo o reenviarlo, ¿sí? El mensaje al administrador de la cuarentena. El mensaje se va a mantener en la cuarentena. Esto porque hay diferentes visiones de la cuarentena, ¿sí? Que podemos tener. El usuario, el administrador, por ejemplo, va a poder ver la cuarentena total de todos los usuarios, pero el administrador también puede otorgarle o no derechos al usuario de ingresar a su cuarentena. O sea, los correos que recibe a su correo que han quedado en cuarentena, bueno, poder administrarlos si quiere que pasen o no, si quiere liberarlos o no. Esta es una de las opciones. Las cuarentenas llegan a nuestro correo, recibimos un reporte de cuarentenas, ahora vamos a ver un poquito más de reportes, donde nos avisa o nos dice qué tenemos en la cuarentena y qué queremos hacer con estos mensajes. ¿Sí? Le voy a mostrar un ejemplo. Disculpen. Donde vamos a ver cómo se ve un mensaje de cuarentena, ¿sí? Podemos ver aquí en nuestro reporte, hay 6 spam, 0 virus, 0 adjuntos. Eh, Podemos deliberar estos mensajes, podemos permitirlos, podemos borrarlos. Aquí nos dice el puntaje de cada uno de ellos, ¿sí? Nos da también un poco del subject de estos mensajes, de quién vino este mensaje, fecha y horario, y esto vamos a poder permitir, por ejemplo, solo este mensaje, eliminarlo o reenviarlo, ¿sí? Esto para cada uno de los mensajes que están en nuestra cuarentena que recibimos en este reporte que es marcado de un tiempo determinado, ¿sí? Un rango determinado. Estos reportes se los podemos dar a nuestros usuarios, ¿sí? Que nuestros usuarios tengan acceso a este tipo de reporte y que ellos puedan determinar ellos mismos si quieren seguir adelante con uno de los correos que está en cuarentena o no, o como digo, el administrador hacerlo desde la plataforma, el administrador tomando estas decisiones. Bueno, como digo, podemos ver diferentes filtros, ¿sí? Spam, por ejemplo, donde también vamos a tener las opciones de liberar, de permitir, ¿sí? Pero esto siempre nos va a ayudar a poder mantenernos y también, como digo, una gran utilidad son los filtros de envío o de quien lo recibe. Por ejemplo, si un usuario puede informarnos que se le envió un correo y que no lo recibió, podríamos agarrar este recipiente y buscarlo directamente, filtrarlo por ese correo y vamos a poder ver rápidamente si ese correo se quedó en cuarentena, por ejemplo, ¿sí? Y aquí en parámetros definimos lo que son los parámetros para los reportes que acabamos de ver, ¿sí? De qué email van a salir, cuál va a ser el nombre, cuál va a ser el tema del reporte, ¿sí? Podemos también cambiar el logo que vimos, ¿sí? Podemos cambiarlo por nuestro logo, esto es totalmente editable. Podemos cargar aquí un nuevo logo. Eh, ¿Sí? Configurar el periodo de expiración de cuarentena, el administrador de la cuarentena y en avanzados vamos a tener las opciones de qué queremos que contenga el reporte, ¿sí? Por ejemplo, podemos modificar qué opciones, qué queremos ver en el reporte, ¿sí?
como vimos en el ejemplo que acabo de mostrarles, el reporte tenía las opciones de virus, spam y adjuntos, que son algunas de las que están marcadas aquí, ¿sí? Y aquí también podemos eh, bloquear algunas cuestiones del usuario, ¿sí? Por ejemplo, que el usuario pueda permitir que se liberen los spam o no, ¿sí? Entonces, el usuario va, cuando recibe su reporte de cuarentena, si nosotros bloqueamos la opción de que no pueda permitir los spam, este usuario, aunque vea que ha llegado correo de spam, no va a poder liberarlos a su casilla de correo, ¿sí? O podemos ponerle que sí. Y así por delante. También podemos bloquear que el usuario elimine algún registro de la cuarentena. Vamos a lo que son el historial. Antes de llegar al historial tenemos la información del sistema, ¿sí? Gráficos, donde vamos a ver gráficos de cuántos spam recibimos, cuántos virus recibimos, ¿sí? Una tabla completa de gráficos con las informaciones generales de lo que va sucediendo con nuestro spam total. También las características de administración, ¿sí? Cuántos registros fallidos, cuántos éxitos, las actualizaciones, si se han realizado, cuántas llevamos realizadas, ¿sí? El historial, que es donde queremos llegar. El historial podemos exportarlo, ¿sí? Podemos guardar diferentes logs o no, ¿sí? Deshabilitar logs o no. También qué queremos mostrar, ¿sí? Si queremos mostrar el subject, solo los mensajes limpios, solo los spam, ¿sí? Todos, si por virus, podemos filtrar. Y aquí por filtros también de correo, ¿sí? Entrada o salida, por ejemplo, entrada, quién es el recipiente, quién es el que envía, el IP, por ID de Spam por valorización, por tema, ¿sí? También podemos elegir el tipo de mensaje, por ejemplo, los limpios, los spam, los prohibidos, los virus, y así por delante. Vamos a tener eh, correos, vamos a dejar todos, por ejemplo, y cambiar, filtrar por tipo. Por ejemplo, este fue parado por spam, ¿sí? Podemos ver el ID, entonces aquí podría, por ejemplo, copiar este ID y ver todos los correos que vienen de este ID, ¿sí? Aquí. Eh, vamos a poder ver la clasificación, su valorización, si está infectado de virus o no, ¿sí? Información muy parecida a lo que vimos en la cuarentena. También el mensaje, su fuente, y también vamos a tener distintas opciones, ¿sí? Pero, por ejemplo, y aquí hay una gran diferencia en lo que es el historial, es que los mensajes que están en cuarentena son mensajes que han llegado, ¿sí? Que han pasado ciertos filtros que han llegado, pero que han sido detenidos por algún bloqueo, ¿sí? Pero también tenemos, y esto es una gran característica de Pantheon, tiene muchos bloqueos o controles frontales, como se le dice, ¿sí? Son bloqueos o características que permiten bloquear correos antes de que lleguen a nuestro servidor, ¿sí? A nuestro servidor de correos. O sea, que son correos que rebotan y que no llegan a nuestro servidor, ¿sí? Pero el Spantitam sí deja un registro de esto. Que, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? Donde fue clasificado como envío denegado, ¿sí? Ya no voy a tener el mismo acceso a todas las informaciones. ¿Por qué? Porque este correo no llegó a nuestro servidor de correo en sí, nunca existió, nunca lo recibimos, ¿sí? Porque fue bloqueado frontalmente por uno de los controles frontales. Entonces, tenemos el país de origen, el IP, quién era el destinatario de este correo, la fuente, el estado fue bloqueado, ¿sí? No puedo ver el mensaje, por lo que le explicaba anteriormente, ¿sí? No puedo ver la fuente y tampoco voy a tener opciones con este correo, ¿sí? No voy a tener ningún tipo de opción o interacción
ya que, como lo muestra, el mensaje no está en la cuarentena, ¿sí? Nunca llegó a la cuarentena, ¿sí? Aquí hay uno limpio del historial. En el historial va a quedar todo lo que va sucediendo, ¿sí? Vamos a poder ver todo. Este fue limpio, por ejemplo. Vamos a poder ver toda su información, ¿sí? Y en reportes vamos a poder generar un resumen del día de hoy, de ayer, de los últimos 7 días, del mes, eh, podemos generar diferentes tipos de reportes, los principales envíos de spam, destinatario de spam, envío de virus, destinatario de virus, principales RBL y así por delante, ¿sí? Tenemos diferentes reportes para generar. El reporte de hoy no tenemos ninguno hecho, tampoco tenemos reportes programados, pero se pueden programar. Y reportes archivados, ¿sí? Pero bueno, el foco de hoy estaba en historial y cuarentena, ¿sí? Sí. Muchas gracias por la pregunta, Martino. Gracias por la interacción. Sí, se pueden generar reportes de un momento específico, ¿sí? Aquí tenemos un resumen. Podemos generar reportes al momento que estemos buscando, ¿sí? Eh, Bueno, estas son las características que estamos viendo hoy de Spantitán, historial y cuarentena, ¿sí? Y sus diferentes opciones y filtros a la hora de buscar y qué interacciones podemos tener tanto con el historial como con la cuarentena, ¿sí? Voy a dejar de compartir mi pantalla y abrimos para preguntas. El tiempo es muy rápido. Recordemos que esto va a ir el spam va a estar siempre apuntando antes que a nuestro servidor de correo. El spam Titan va a estar antes, ¿sí? O sea, pasa por spam Titan. Realmente es todo muy rápido. Todos los controles después desconfigurados, ya igual spam Titan de por sí viene configurado de una manera, eh, ya su configuración inicial es muy fuerte. Obviamente después vamos modificando a nuestro gusto, agregando algunas opciones o deshabilitando otras, pero realmente es rapidísimo. Eh, no ha tenido atrasos, además tiene opciones, por ejemplo, una opción muy interesante es el tiempo de vida, que si, por ejemplo, por alguna cuestión su servidor de correo sucede algo, pasa algo y no es tan activo, Spam por ejemplo, puede guardar todos esos correos que van entrando, ¿sí? Por un tiempo que nosotros elijamos para después pasárselos al servidor, ¿sí? Esta es una opción muy interesante también que tiene de interacción con el servidor. Sí, Martín, se puede configurar. Como digo, Spam Titan trabaja con dos antivirus, ¿sí? Que están justamente, además de mantenerse eh, actualizados constantemente, estar actualizándose eh, constantemente, trabajan en este sentido de no dejar que esto llegue a nuestros usuarios, a nuestros correos. Tenemos las opciones, por ejemplo, de que si es encontrado uno vaya a cuarentena o, por ejemplo, que ni siquiera vaya a la cuarentena, ¿sí? Cómo queremos actuar es definido por el administrador, pero la idea es que no lleguen a los usuarios y como se vio en lo que es la cuarentena, si por ejemplo liberamos la cuarentena a nuestros usuarios, podemos hacer bloquear la opción de que no puedan liberar este tipo de correos, ¿sí? Sí, o sea, él trabaja con muchísimas opciones de tanto de bloqueo frontal, como digo, tiene muchos tipos de filtros, ¿sí? Muchísimos tipos de filtros y de opciones para detener y filtrar. Los dos antivirus se basan justamente en trabajar con los virus, ¿sí? Podemos deshabilitar los antivirus, podemos dejarlos habilitados, ¿sí? Esto es opcional también, pero la idea, podemos, por ejemplo, notificar al usuario previamente, notificar al administrador, podemos detener los análisis si detecta un virus. eh, Podemos, como digo, hacer que estos antivirus también sean deshabilitados, si así se quiere, eh, pero trabajan en conjunto con todo lo que es Spam Titan, justamente en conjunto para detener este tipo de ataques, ¿sí? Virus. El foco de ellos dos, y justamente son dos también,
la unión de ellos dos es el foco de trabajar contra los virus que pueden llegar a venir en nuestros correos electrónicos. Muy buena pregunta. No, va manteniendo todo lo que va generando. Realmente no hay un tiempo determinado, sino que va guardando todos los logs y todo lo que va entrando al historial, ¿sí? Va acumulando todo para que vamos a buscar más allá del rango, ¿sí? Por ejemplo, tenemos el custom range, ¿sí? Que podríamos buscar, por ejemplo, de un año al otro, ¿sí? En ese límite de tiempo, por ejemplo. Entonces, realmente el historial no tiene allí un límite. Gracias a usted por participar y por las preguntas, ¿sí? Siempre son más que bienvenidas. Eh, bueno, le agradezco a todo su tiempo. Me queda compartir con ustedes nuestros diferentes canales de comunicación, ¿sí? Algo que paso a hacer en este momento. Déjenme compartir pantalla nuevamente. ¿Sí? Nos pueden escribir a ventas@ufieroinformática.com, ¿sí? También pueden ingresar a nuestro sitio web www.titanhq-la.com, donde van a tener más información tanto de Spam Titan como de otros productos que están presentes en Titan HQ. También nos pueden encontrar en Facebook, Aufiero Informática, o en YouTube, Aufiero Informática, donde van a poder ver esta presentación, otras presentaciones, tanto de Spam Titan como de otros productos, ¿sí? Que tenemos en nuestra cartera de productos. Agradecerles a todos por su tiempo, muchas gracias por compartir esta tarde con nosotros y nos vemos en el próximo webinar, ¿sí? Muchas gracias.